Buenas noches, América. Justo cuando parecía que el Partido Republicano estaba unificado, el presidente Donald Trump insultó a una familia influyente demócrata en Michigan. Las críticas las hizo en tiempo real mientras la Cámara de Representantes votaba para acusarlo formalmente de abuso de poder y obstrucción al Congreso. Trump insultó al representante John Dingell, quien falleció en febrero de 2019. Pero también atacó a la viuda Debbie Dingell, quien es representante demócrata en la Cámara Baja y esta semana votó a favor de enviar al presidente a un juicio político. Dingell, el excongresista fallecido, fue una de las figuras más legendarias en Washington, D.C. y el representante con más años de servicio público en la historia del Congreso. Cuando la viuda de Dingell votó en la Cámara Baja para imputar a Trump, el presidente dijo que su esposo estaba mirando desde el infierno. Pero no es la primera vez que el presidente insulta a un legislador fallecido. Ya lo había hecho con el senador por Arizona, John McCain, quien falleció en el 2018 y que de hecho era un veterano de guerra. Los comentarios del presidente fueron criticados por demócratas y republicanos. Tras los insultos de Trump, la congresista Dingell anunció que esta sería su primera Navidad sin la compañía de su esposo y que las palabras del presidente eran lamentables. Nancy Pelosi, la líder de la Cámara de Representantes, aseguró que la presencia de las figuras más destacadas de Estados Unidos le causaban inseguridades al presidente. De hecho, algunos republicanos también lo incentivaron a pedir disculpas. Pero es cierto entonces eso que dicen, que el que insulta o levanta la voz primero es por falta de argumentos. Son las 7 en Ciudad de México, las 8 en la costa este de Estados Unidos, en Bogotá y Quito, y las 10 en Montevideo, Buenos Aires y Santiago. Les saluda Emiliana Molina hoy, sustitución de Gustavo Alegret, y esto es Cuestión de Poder. Bienvenidos. Victory is winning for our country. Hoy comienza un cambio de régimen político. Desde nuestros estudios en Washington, la opinión, el análisis y las voces que nos ayudan a comprender nuestro mundo. Es cuestión de querer, es cuestión de poder. Y la emoción por descargar aplicaciones ha aumentado con el paso del tiempo. Todo comenzó en el 2008 con la llegada de Facebook, una aplicación que se convirtió en una de las más usadas en la última década. La acompañan WhatsApp, Instagram y Facebook Messenger, propiedades de la primera que se ha mantenido en el primer lugar de favoritos para los usuarios de las redes sociales y aplicaciones. Sin embargo, TikTok es una nueva aplicación que en cuestión de meses ha logrado conquistar una comunidad de cientos de millones de usuarios activos mensuales y que puede considerarse como la red social china más exitosa en Occidente hasta la fecha. Es la versión internacional de la exitosa app llamada Douyin, creada por la firma de inteligencia artificial china ByteDance. Mientras que la versión local existe desde septiembre de 2016, la versión occidental se lanzó al año siguiente. Hoy podemos decir, de hecho, que esta aplicación se ha convertido en un referente para los desarrolladores de aplicaciones sociales. En lo que va del año, la aplicación se ha convertido en la tercera más descargada del mundo en Google Play. Esto según estimaciones de la herramienta de análisis de apps Priori Data, con 378 millones de descargas. Esta cifra, de hecho, es superior a la de Instagram, que tiene alrededor de 323 millones de descargas. Incluso superior también a la de Facebook, con 277 millones de descargas. Y la revista cristiana Christianity Today comunicó su opinión respecto a la destitución del presidente estadounidense Donald Trump. En el artículo publicado el jueves 19 de diciembre, la revista dijo que creen que destituirlo no es una cuestión de lealtades partidistas, sino de lealtad al creador de los 10 mandamientos. La importante revista cristiana fue fundada por el difunto evangelista Billy Graham, padre de Franklin Graham, un importante partidario presidencial y que llama a la destitución del presidente Donald Trump e insta a los evangélicos a que no lo apoyen en las próximas elecciones presidenciales del 2020. Para analizar este tema más a fondo, saludamos al profesor Eric Langer a esta hora, profesor de Georgetown University. Profesor, ¿qué importancia tiene esta revista y lo que dice? La editorial es importante por varias razones. Uno es que por primera vez se llega a una grieta entre los evangélicos con una revista muy importante y el presidente Trump. En segundo lugar, que esa revista llame al juicio político
de Trump y que sea destituido es algo sumamente importante porque solamente lo ha hecho 2 veces en el tiempo de esta revista. También lo hizo con el presidente Clinton. Y también es una editorial sumamente fuerte que dice que Trump no es moralmente apropiado para ser presidente y que el juicio de los evangélicos de solamente hacerlo porque le está dando ventajas con los jueces y la Corte Suprema y todo eso no es suficiente para justificar su apoyo a alguien que no tiene ninguna moral. Eso es muy, muy fuerte. Profesor, y Trump ganó el 81% del voto evangélico en el 2016. De hecho, este constituye el 25% del electorado. ¿Qué impacto tendrá ese voto? Es muy probable que tenga un impacto inmediato. No de todos, porque el 81% de los que han votado por él, no todos van a ahora volcarse contra él, dependiendo de quién sea el candidato demócrata también. Pero al mismo tiempo eso ya crea dudas y si se va el 20%, digamos, de esos votantes, que sea solamente el 60%, es ya sumamente grave, porque el presidente Trump en ese momento solamente tiene el 40 y pico % de votación y casi en ese momento, obviamente, que es muy temprano, cualquier otro precandidato demócrata le gana. Y si no tiene el voto evangélico y con una mayoría tan absoluta, seguramente va a perder las elecciones del 2020. ¿Y dónde queda el vicepresidente Mike Pence, conocido por su cercanía con los evangélicos? Deja al vicepresidente Mike Pence muy bien parado, más bien a largo plazo, porque si él asume la presidencia con el impeachment, entonces ya él puede postularse para ser presidente y creo que tenga mejores posibilidades de ganar que el presidente Trump porque es un político mucho más disciplinado. Al mismo tiempo creo que va a crear divisiones con el presidente Trump porque ahora el presidente Trump va a empezar a dudar de la lealtad de su vicepresidente y eso es muy grave para él porque él siempre se ha apoyado en la lealtad absoluta, el amor absoluto del vicepresidente Pence, pero ahorita ya no se sabe si realmente es así, porque se sabe muy bien que el vicepresidente también es un hombre muy ambicioso que también quiere ser presidente. Muchísimas gracias, profesor Eric Langer de Georgetown University, por acompañarnos. Y bajo el mandato de los Perón, la polarización entre los partidarios y los opositores se apoderó de la conciencia política del país. Una división similar surgió durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner en 2007 a 2015. Al día de hoy, esta grieta todavía domina la conversación nacional. La semana pasada, Alberto Fernández, durante su discurso de toma de poder, propuso un gobierno de unidad nacional para cerrar esa grieta. Sostuvo que hay que saber convivir con las diferencias y advirtió que no cuenten con él para transitar el camino del desencuentro. Sin embargo, está por verse si su compañera de fórmula está dispuesta a hacer lo mismo. Vamos a ver la lectura recomendada de esta noche. Al enfrentar tantos obstáculos para regresar al poder, Cristina Fernández de Kirchner proporcionó una respuesta a una pregunta crucial que se hace el feminismo en la actualidad. ¿Qué hacemos con los hombres? Ella ha optado por convertir a su esposo en un mártir peronista. En este aspecto, Cristina Kirchner ha seguido los pasos de Juan Perón, no de Evita. Néstor Kirchner se ha transformado en una figura casi religiosa, de manera muy similar a como el general Perón transformó a su propia esposa en un ícono, a fin de que Cristina pueda ponerse a trabajar. Es su manera de decir, adiós Néstor, ahora gobierno yo. ¿Cuánto tiempo durará la ilusión? Y este será uno de los grandes retos de este nuevo periodo presidencial para Fernández y Kirchner. Bueno, y descubren al ladrón probablemente más querido del mundo. Tras una investigación de desaparición de juguetes en una estación de policía de Franklin, Massachusetts, descubren que era el perro de terapia,
nombrado Benjamin Franklin, quien en realidad estaba robando los juguetes que estaban en esa estación de policía. Todos los días estos juguetes iban desapareciendo y nadie sabía quién se los estaba llevando. Pues ahora el perrito ha sido vetado de esa sala para evitar que continúe llevándose los juguetes. Y con esto vamos a una breve pausa y ya continuamos con más de Cuestión de Poder. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Cuestión de Poder. Este fin de semana el régimen cubano se prepara para designar una serie de nuevos cargos. Entre estas se destaca la del primer ministro, una figura que habría desaparecido ya del panorama político de la isla desde hace más de 40 años. Pero entonces, ¿de qué se trata? ¿De una separación de poderes o de una separación de funciones? Para analizar un poco más a fondo este tema nos acompaña Julio Schilling, politólogo y escritor y director también de Patria Martí. Julio, bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos. Encantado, Emiliana, de estar contigo en esta noche. Julio, entonces, ¿de qué se trata esta nueva designación? ¿De separación de poderes o en realidad es una separación de funciones? Es una separación de los hechos de la realidad, más bien. O sea, como tú bien mencionaste, el puesto de primer ministro realmente en la historia cubana se remonta a 1940, en la Constitución, en la era de Cuba republicana, donde fue un intento de separar un jefe de Estado de un jefe de gobierno, donde realmente había una función que separaba el presidente y el primer ministro, separando las tareas, y así funcionó un sistema semipresidencialista a los franceses. Pero en este caso, en el caso de Cuba comunista, es un intento de reformular la efigie del régimen por gran necesidad. Tiene, como bien lo describió el conocido científico de las ciencias sociales, Max Weber, del traspaso de lo que ha sido un liderazgo sultánico, o sea, ultrapersonalista, en las figuras de los dictadores Fidel y Raúl Castro, a una institución. Entonces, ya vimos cómo Miguel Díaz-Canel pues, fue designado el presidente, y la idea de tener un primer ministro es para dar una impresión de un efecto más colegiado de gobierno. Pero la realidad es que en Cuba, como un régimen totalitario, quien manda, y lo dice su propia legalidad, es el Partido Comunista, principalmente el buró político, que es quien controla todas las decisiones. Es más, su propia legalidad, el artículo, si no me equivoco, 144, pues cuando habla del primer ministro, pues se menciona que lo que se busca es en efecto un administrador que siga el legado revolucionario, entre comillas. O sea que de esto se trata, de presentar una imagen de distanciamiento de la realidad, y la realidad es que el Partido Comunista Cuba es, como en el caso de China, quien tiene control absoluto del funcionamiento del gobierno. Y entonces, ¿qué significa esto, Julio, en términos de política interna y también en términos de política externa? ¿Y cómo se ven en ambas partes? Bueno, para lo que es el consumo intramuros, es una imagen que tienen que sostener, porque por un lado, y no es casualidad, que en su legalidad, pues la supremacía del Partido Comunista y la primacía del modelo comunista como el modelo irreversible para sostener sigue estando en su Carta Magna dictatorial. Entonces, sin duda, les da una oportunidad a personas que quieren vender y promover la imagen más benigna que el régimen quiere dar en el exterior, pues esto les ofrece eso, les ofrece esa oportunidad, y con gran razón. O sea, el castrocomunismo en esto no está equivocado. Tienen un problema serio de liquidez, un problema económico profundo, que podemos señalar algunos de ellos. Por ejemplo, el negocio del arrendamiento de los servicios médicos, que es en efecto un modelo neoesclavista, donde la dictadura cubana se queda expropia
el 92% de lo que les pagan los gobiernos a los médicos cubanos en el exterior, pues eso se ha descubierto, está escuchando, la OEA ha tenido audiencias, el gobierno de Brasil ha destapado toda esta realidad. Entonces esto le ha impactado económicamente mucho al comunismo. El turismo ha sufrido enormemente porque la premisa del turismo era que con el acercamiento de los Estados Unidos pues iban a ir el turista que más dinero deja, el turista estadounidense. Eso no ocurrió. El año pasado fueron 4.3 millones de turistas a Cuba. Esas son las cifras del propio régimen. Para poner esto en perspectiva, en la ciudad de Miami, en un año vienen 19 millones de turistas. En la ciudad de Miami solo, en el estado de la Florida, tienen más de 100 millones de turistas al año. O sea, cuando comparamos esto con la cifra tétrica de Cuba comunista, pues los ingresos no se le está proporcionando. La caída del precio del petróleo es otro factor que les ha impactado, unido a la declive en la producción en Venezuela. Entonces, es un problema serio que necesitan impactar la opinión pública para que los Estados Unidos, que bien ya tienen relaciones diplomáticas, pues levanten el embargo, no para que Cuba comunista tenga acceso a los productos norteamericanos, porque de hecho ya lo tiene, sino para tener acceso al crédito de los Estados Unidos. ¿Y qué intereses políticos están en juego aquí entonces? Bueno, de parte de Cuba comunista, su supervivencia. O sea, no es casualidad que sacaron una nueva constitución que básicamente es lo mismo de la constitución previa, con algunos ajustes más bien en la forma de reformular las ideas, pero el control sigue estando en el Partido Comunista. O sea, no han habido cambios sistémicos, cambios profundos, ni siquiera liberalizaciones en el sector económico, como hemos visto en otros países comunistas que han buscado una profunda modificación de su modelo económico. Nada para eso. La imagen es necesaria, Emiliana, para poder convencer e impactar la opinión pública en las democracias del mundo, principalmente los Estados Unidos. La elección del presidente Trump, por ejemplo, ha sido un golpe bastante duro porque en efecto ha revertido todo lo que la administración previa logró en cuanto al acercamiento y tratar de basculizar los intereses comerciales de los Estados Unidos para invertir en Cuba. Todo el atractivo que pudiera tener una inversión en Cuba comunista depende y está completamente condicionada a las relaciones con los Estados Unidos, porque es el mercado más interesante del mundo. Y eso no está previsto por la sencilla razón de que la dictadura castrista insiste en permanecer una dictadura y no demostrar ninguna apertura de espacios políticos o derechos civiles. Entonces, Julio, esto de cierta manera muestra que las sanciones que está aplicando Estados Unidos sí están sofocando un poco al régimen de Díaz-Canel. Sin lugar a duda lo está haciendo. Porque, mira, prueba de eso es que antes de las relaciones diplomáticas, Cuba comunista era uno de los primeros compradores, o mejor dicho, los Estados Unidos era quien más le vendía productos agrícolas a Cuba comunista. Sin embargo, a partir de las relaciones, eso fue disminuyendo. Y la razón era sencilla, porque querían que se le abriera el crédito subsidiado por los contribuyentes estadounidenses. En otras palabras, que los exportadores norteamericanos mandaran la mercancía y que fuera a base de créditos que les otorga que está respaldado por el gobierno de los Estados Unidos, que si Cuba comunista no paga, pues entonces los exportadores no están en riesgo. Bueno, eso no se desarrolló. Entonces, sin lugar a dudas, Cuba está en una crisis aguda. La deuda externa se ha duplicado a lo que era hace 5 años. Se ha duplicado casi. Eso es abismal en un país que tristemente antes de la llegada del poder del comunismo, Cuba exportaba alimentos al resto del mundo. Hoy en día Cuba tiene que importar más del 75% de los alimentos en una tierra que es propicia para precisamente la agricultura. De manera de que
es un problema sistémico y no apuntan a nada concreto para remediar ese problema. Perfecto. Julio, muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer. Ahí lo tienen, Julio Schilling, politólogo, escritor y director de Patria Martí. Muchísimas gracias. Vamos a una breve pausa y ya continuamos con más de Cuestión de Poder. Muchísimas gracias por continuar con Cuestión de Poder. Inició el momento del debate y a esta hora nos acompañan para hablar sobre el debate de los candidatos presidenciales al 2020 aquí en Estados Unidos. A mi izquierda, a mi derecha, Guillermo Pacheco, analista político. Bienvenido, Guillermo. Muchísimas gracias. Y a mi izquierda, Patricia Sosa, también analista política demócrata. Un gusto estar aquí contigo. Claro que sí. Bueno, vamos a hablar del debate de los precandidatos presidenciales demócratas de anoche. ¿Cómo vieron las posiciones de cada uno de los precandidatos que participó? Que de hecho fue la más pequeña hasta la fecha, ¿no? Empezamos por este lado. Bueno, mira, yo creo que no, desde mi punto de vista no hubo sorpresa. Los demócratas han tenido un proceso y cada vez con una reducción, pero creo que han sido lógicos con lo que han venido exponiendo. O sea, para mí no hubo ninguna sorpresa. Los que estuvieron se expresaron de la manera en que yo hubiera esperado, sin ninguna sorpresa, menos en este momento en el que estamos hablando de un proceso de impeachment y lo que puede esto ocasionar. Entonces creo que fueron consecuentes con lo que han venido diciendo y consecuentes con el momento. Entonces, creo que fue un buen debate, desde mi punto de vista, un buen debate en el que no sorprendió nada y expusieron lo que han venido exponiendo. Patricia. No, y de acuerdo. Ahora, lo que sí estamos viendo que se está desarrollando es una dinámica donde los moderados son los que parecen estar ganando este proceso. Fue un buen debate para Biden, que está energizando su campaña. Las encuestas siguen poniéndolo en la delantera en distritos muy importantes, en los estados que se está batallando, como Wisconsin, Pennsylvania, Michigan, Carolina del Norte. Y me parece que fue para mí de las cosas más importantes que pasaron ayer, ¿no? Biden como un candidato viable, porque en los debates anteriores realmente había sido muy débil. El resto, lo mismo, Klobuchar, la senadora de Minnesota, también parece que fue un buen debate para ella, y yo creo que entre Buttigieg, ella y Biden vemos que los moderados están como que, si estamos viendo una carrera de caballos, están como que empezando a ganar velocidad y credibilidad en el proceso. Bueno, y lo bueno de este debate es que personas como Tom Steyer, que probablemente nadie sabe quién es, pues pudo hablar un poco más anoche. Y de hecho, Andrew Yang también dijo al final de su discurso, cuando les dieron un minuto a cada uno de los candidatos, que las palabras de él, ¿no? No sé si algunos de ustedes todavía saben que estoy aquí, o si se preguntan por qué estoy aquí, ¿no? Pero les dio de cierta forma más plataforma para exponer sus posiciones. ¿Qué pensamos de las posiciones, por ejemplo, de Andrew Yang y de que ha insinuado que repartiría dinero a los estadounidenses? Bueno, no, yo creo que en el caso de Andrew Yang, como tú muy bien lo dices, tuvo oportunidad de hablar más. Era la fecha también oportuna, el tiempo del impeachment, el tiempo de un debate demócrata. Entonces, por eso decía, fueron muy congruentes con lo que han venido diciendo, porque creo que ayer no era el momento como de salirse, y comparto contigo de que sí, Biden y más que todo Biden ha sido ya tomando cierto posicionamiento. Probablemente Biden empezó al principio un poco débil, creo yo, utilizo la palabra tanteando la manera en que podía relacionarse con los otros candidatos y la manera como evidentemente lo iban a atacar. Siempre se ataca al que va a ganar. O sea, siempre se ataca al que va a ganar. Exacto. Y en este caso, Buttigieg, que es el que está en la delantera en las encuestas de Iowa, sufrió la confrontación, ¿no?, con Elizabeth Warren. Así que vemos cómo cada debate se ve reflejada esa estrategia clásica de que ataca al que está en la delantera para tú mejor posicionarte. Claro. De nuevo, es bueno, ¿no? Fue un debate, me parece, sustantivo. Fue oportuno que ideas como las de Yang, que es, ¿cómo es?
entrada asegurada, ¿no? Para que todo el ciudadano tenga una entrada mínima de ingresos para poder subsistir. Es una idea que no la puedo ver efectivamente operativa en los Estados Unidos, un concepto bastante liberal, socialista como de la Escandinavia, pero creo que vale la pena escuchar ideas nuevas y eso es lo que el debate demócrata nos ha dado. Bueno, y de hecho, hablando de las encuestas de Iowa, ¿no? Pete Buttigieg sí ha invertido bastante tiempo ahí en ese estado para las primarias, porque de hecho fue el estado donde Barack Obama logró salir adelante y posicionarse a nivel nacional. Pero, ¿qué tan importante es que los precandidatos se estén enfocando en las donaciones y de dónde vienen esas donaciones? Ayer el intercambio entre Warren y Buttigieg fue muy interesante, ¿no? Fue fuerte, ¿no? La cueva de vinos, ¿no? La cava de vinos, porque es una cueva, es la cava de vinos carísimos que fuiste. Y él diciéndole, mira, no le podemos prestar atención. Primero que tú no puedes hablar, porque tú tienes también tus relaciones con los intereses corporativos que hiciste una gran cantidad de dinero. Y lo otro es que si nos empezamos a atacar en ese frente, no vamos a salir en la delantera. Y déjame decirte, estoy de acuerdo con él. Yo creo que la base demócrata lo que queremos ver es tenemos que ganarle a Donald Trump. Nosotros, eso es nuestro principal objetivo. Entonces tenemos que bajarle un poco la guardia a esos ataques personales, esos ataques que realmente no nos van a ayudar a avanzar la agenda demócrata y enfocarnos en lo que tenemos en común. Entonces, el punto, volviendo a lo de Iowa, aquí lo que pasa es que yo no puedo ver cómo él puede traducir su delantera en Iowa y ganar Iowa, que todo indica que él va a ser el candidato que lo va a ganar en otros estados como Carolina del Sur, en comunidades, comunidades grandes afroamericanas, que todavía él no ha podido abrir campo en la comunidad afroamericana. Y, bueno, entonces, sin la comunidad afroamericana no puede ser el candidato demócrata, simplemente. De acuerdo. Tú lo que estás diciendo también refleja, es percepción mía, ¿qué deja el impeachment para los republicanos? Un favor que probablemente Trump no lo tenía pensado 6 meses antes, que era el esfuerzo que tenía que hacer para unir a los republicanos alrededor de su candidatura, que le favoreció el impeachment. El impeachment, vimos a unos republicanos totalmente integrados, trayendo a 3 demócratas incluso a su favor, uno ya incluso cambiándose de partido, misma tónica que desde mi punto de vista va a estar en el Senado. Entonces, creo que lo que le está dejando a su favor, además de varias cosas, el impeachment es una unidad de partido que concuerdo con lo que tú dices. Si los demócratas no bajan el nivel, no empiezan a reducir la falta de visión y hacia dónde quieren llegar con un candidato, creo que puede haber una ventaja para el presidente Donald Trump. Yo no creo que el presidente Trump vaya a tomar más ventajas de las que tiene. Yo creo que Donald Trump tiene su coalición. Para él es muy difícil expandir su coalición. Y voy a hacer un punto más básico. El único partido que existe en los Estados Unidos es el Partido Republicano. Siempre ha sido un partido de mayor disciplina, donde hemos visto muchas intervenciones a través de la historia, donde ellos sí pueden mantener disciplina. El voto del impeachment, para mí, demostró que los demócratas sí tenemos disciplina, porque los demócratas, bueno, cuando el impeachment de Clinton, hasta que era un impeachment muchísimo más débil que el impeachment de Donald Trump, hubieron muchos demócratas que salieron y votaron a favor del impeachment de Clinton, porque el partido demócrata es una alianza de intereses. Entonces, cuando tú tienes una alianza de intereses, es muy difícil tomar posiciones unificadas. Y para mí, Nancy Pelosi y el liderato de los demócratas hicieron en la Cámara un trabajo excelente en mantener disciplina. Así que, basada en la historia de cómo se portan los demócratas, el voto de impeachment en la Cámara de Representantes fue un éxito para el partido. Y segundo, ya Schumer está asegurado de que tiene sus 47, ¿cuántos son los demócratas? 47. Sí, 47 votos. Mancini, que es el senador de West Virginia, que es el más vulnerable, porque West Virginia es un estado fuertemente republicano, ha hablado muy claro su posicionamiento sobre impeachment. Él está con sus senadores muy disciplinados. Para mí, yo sé que a los republicanos, aquí nuestro colega, les encanta decir que el impeachment le favorece a Trump. No hay nada sobre el impeachment que le va a favorecer a Trump. La base de Trump ya está unida y la base de Trump ya está motivada. Ellos no necesitaban el impeachment para ¿Sabes por qué creo que sí necesitaban el impeachment? Porque aún en medio de eso, adentro de los republicanos podía haber cierta duda respecto a algunos actuares del presidente. Por eso digo,
un trabajo que le tocaba al presidente hacer, encontró él una razón. Mira, y hubo un republicano, el de Michigan, que se fue de republicano independiente y votó a través del impeachment. Por menos cosas, por menos críticas de menos valor, muchos republicanos, cada vez que critican a Donald Trump, tienen que decir, yo no voy a volver a correr. ¿Cuántas veces no hemos visto republicanos que critican a Donald Trump y ya la semana tienen que decir, yo no puedo correr? Donald Trump tiene totalmente controlado el partido republicano, sea por impeachment, sea porque no estén de acuerdo con Obamacare. Todo lo que hace ese partido en este momento es total disciplina. Así que para mí, yo no veo ninguna ventaja para Donald Trump con el impeachment. Para mí es el cálculo político que siempre ha existido, lo opuesto. Para nosotros los republicanos sí que es ventaja, porque nosotros, nuestra base era la que dudaba si Pelosi iba a tener la valentía de hacer lo que hizo. Y ahora sabemos que la tiene. Entonces estamos súper energizados de que sí podemos. Y tú sabes cómo nos sentimos. Sabemos que vamos a perder en el Senado. Estamos claros que vamos a perder en el Senado, pero estamos energizados porque sabemos que tenemos la razón y que tenemos la capacidad de tener la disciplina y de hacer que nuestro voto cuente. Entonces, nuestra base está súper energizada y tenemos mucha credibilidad. Y se nota la energía. Sí. Muy bien, Patricia. Bueno, les iba a preguntar precisamente por lo que hablas, ¿no? Porque si bien Guillermo piensa que esto puede beneficiar a Trump, Patricia pues se opone a este pensamiento. Una encuesta de Quinnipiac recientemente publicada, creo que el miércoles, de hecho, justo antes de la votación de los demócratas y los republicanos en la Cámara de Representantes para imputar a Trump, dice que el nivel de apoyo a un juicio político ha disminuido de un 51% a un 46%. Entonces, en realidad, ¿qué significan esos números? Y de hecho, las encuestas pues no han cambiado mucho para favorecer un poco más el juicio político. O sea, es decir, se han mantenido como en un 50%. Y no creo que vaya a variar. O sea, yo pienso que va a seguir manteniendo el mismo porcentaje. NBC presentó también junto con eso una encuesta de cuánto ha subido el apoyo republicano a Donald Trump en medio de esto, y pasó de un 72 a un 86%. Digo la base, digo la base, y menciono que es NBC para... Y también te menciono el de Fox, entonces. Mira, es que hay muchas encuestas, ¿no? Lo que sí hay consenso, vamos a mencionar la de Fox, que dice que era como un 53% en general de los votantes estaban a favor del impeachment. Entonces, el punto que sí hay consenso, no nos vamos a decir, tú dices tu encuesta y yo digo la mía, es que no se ha movido realmente el posicionamiento de la base demócrata y no se ha movido el posicionamiento de la base republicana. Y lo que tienes a los independientes, de acuerdo al día y el debate del momento, que van y vienen, ¿no? Entonces volvemos, para nosotros los demócratas, el impeachment lo que representa es la credibilidad y el entusiasmo que ahora tenemos, que sí creemos que podemos ganarle a Donald Trump, y al fin y al cabo pues va a ser las elecciones del 2020 donde vamos a tomar la decisión si él se queda o se va. Eso iba a decir, que al final de cuentas el 3 de noviembre va a ser lo que va a marcar el momento del péndulo. O sea, al final de cuentas ese 3 de noviembre es el que a través de los votos va a decir cómo es que las movidas pueden jugar o no, y ahí quiero mencionar también, tú lo dijiste, es el tema de los independientes, o sea, aquellos que todavía no deciden votar. Creo que este tiempo, a partir del impeachment, a lo que viene en las primarias y todo esto, va a ser un juego muy determinante en cómo tratamos de alcanzar a aquellos que todavía no saben por quién votar. Y sobre todo el tema millennials, creo que ahí se está jugando muchísimo en cuanto a cómo hago para alcanzarlos, para consolidar esa base, y comparto contigo, las bases se mantienen. Pero quiero hacer un último comentario, que es que los republicanos, especialmente la campaña de Trump, invirtió millones de dólares en los medios sociales para convencer a los independientes de que estuvieran en contra del impeachment. Y las encuestas que estamos viendo es que esa estrategia no le funcionó.
Así que va a ser muy interesante porque los demócratas no invirtieron la misma cantidad de dinero y no tenían el mismo objetivo. Los demócratas usaron como la prensa, usaron el proceso, pero no usaron la cantidad de recursos que está bastante bien documentado que usó Trump para convencer a esos independientes de que este impeachment no era adecuado, de que no es justo, de que todos los términos que siguen usando, ¿no? Siguen con la misma batalla. Así que eso es un ejemplo de que no están ganando ese debate. ¿A qué podríamos atribuir el hecho de que esos números en encuestas no han cambiado mucho? O sea, es decir, la retórica de Trump, por ejemplo, de criticar a diario a los demócratas, es lo que ha ayudado de cierta manera a mantener a su base unificada y a mantener la opinión pública en creer que Trump de verdad no cometió un delito. Mira, yo pienso que el presidente ha sido muy consecuente desde que era candidato. O sea, a mí me dicen, ¿cuándo vamos a ver un Trump diferente? Nunca. ¿Por qué? Porque fue lo que le permitió ganar y es lo que le permite, o sea, ¿por qué dicen, ¿por qué no baja de tuitear? No va a bajar porque eso es lo que mantiene, como tú dices, mantiene el mensaje a la base dura, por ejemplo. Directo es una manera de comunicarse, entonces no vamos a ver a un presidente cambiando las lógicas, no lo vamos a ver. Habrán algunas estrategias de más o menos cómo moverse, pero la lógica va siendo la misma. Porque la fórmula para él ganar es la misma. Él no tiene otra fórmula, ¿no? Diferente de George W. cuando él gana su primera elección, que como Trump no gana la mayoría de los votos, gana el colegio electoral. Bush hace una estrategia de expandir su coalición para poder ganar por mayoría de votos. La estrategia de Donald Trump es: yo voy a dividir el país, pero yo voy a tener la minoría más grande, ¿no? Yo tengo mi gente en los estados adecuados para yo poder ganar el colegio electoral. Si gano la mayoría de los votos, qué bueno, pero no es lo que está buscando y no ha hecho una estrategia de expandir su coalición. Es una estrategia de consolidar y movilizar apasionadamente a su base. Claro, impresionante, ¿no? Bueno, y entonces, ¿qué nos espera ahora con los próximos debates el próximo año y el juicio político en el Senado, sobre todo teniendo en cuenta que Pelosi está reteniendo esos artículos hasta que se le diga exactamente cuál va a ser el proceso y si va a ser justo e imparcial, que todo apunta a que no lo será? Exacto, no, Mitch McConnell ha sido muy claro de que él va a coordinar todo con la Casa Blanca y de que él no va a llamar a ningún testigo y ninguna evidencia, ¿no? Lo que pasa es que este es un juego de poder y Nancy Pelosi, tomando de la estrategia tradicional de Mitch McConnell, está jugando el mismo juego de poder, que ella tiene el poder de aguantar los artículos hasta que haya una mayor claridad en el proceso. Acuérdate que Mitch McConnell no tiene control absoluto del proceso. Si 51 senadores votan a favor de un proceso que requiere que se llamen testigos, Mitch McConnell tiene que obedecer, porque la mayoría de los senadores son los que establecen las reglas del debate. Y eso es lo que está contando Schumer. Schumer está muy claro que él tiene 47 senadores consolidados y sabemos que hay por lo menos 5 senadores republicanos en distritos vulnerables, porque las elecciones del 2020 son más beneficiosas para los demócratas en el Senado que las que fueron las del 2016. Claro. Y algunos de esos senadores son Mitt Romney, ¿no? Y otros más. Exacto. Romney, Collins, Susan Collins, correcto. El de Colorado, Gardner, Tillich, no me acuerdo el quinto, pero... Pero ese juego, yo entiendo, pero ese juego versus la elección general de presidente, desde mi punto de vista, se va a mantener, ellos se van a mantener y estoy totalmente de acuerdo. Es un juego político by the book, por Pelosi primero. Macron, él va a seguir también manteniendo el juego, no llamar si hay alguna votación para llamar, pero lo que van a tratar es de hacer más corto el proceso, o sea, no hacerlo más largo y menos publicitado, que fue la estrategia demócrata. La estrategia demócrata fue publicitarlo, casi que faltó que llegaran los medios al baño junto con los que... sí, claro, lo digo de esa manera, porque fue la estrategia. Esa fue la estrategia demócrata para alcanzar a más personas, para expandir, cosa que no se hizo con el presidente Clinton en el 96. Ahora fue una estrategia más mediática que tenía obviamente una íntima relación con el proceso electoral que venía. No tengo la menor duda. Yo creo que fue una estrategia para defender la Constitución. Yo creo que la evidencia era bastante contundente de
lo que estaba pasando, y a diferencia de Clinton, lo que tenían es un departamento de justicia en el cual no hay ninguna credibilidad, porque William Barr es realmente el abogado personal de Trump y ha demostrado que no tiene objetividad en ver los hechos y determinar la legalidad de los hechos. Entonces lo tuvo que hacer la Cámara de Representantes y el Comité de Inteligencia. Entonces yo creo que ahí es que está la diferencia, que los demócratas no tuvieron otra opción, que no le pasó a Clinton, que no le pasó ni al mismo Nixon. No hubo otra opción que tomar total control del proceso, porque de nuevo Trump tiene totalmente controlada su base, y además ahora tiene también controlado el Departamento de Justicia. Se nos acaba el tiempo. ¿Un último comentario, Guillermo? Solo decir que impeachment es impeachment. No era ni bueno o malo el de Clinton, ni bueno o malo el del presidente Trump. Así como era para sacar a Clinton, es para sacar a Donald Trump. Y lo que pasó con el Senado, con Clinton, puede pasar aquí sin saber que era más o menos cargado uno que otro impeachment. Impeachment es impeachment. Yo lo veo de esa manera. No es más malo, menos malo. Impeachment es impeachment, y ya los dos están en la historia, Clinton, Donald Trump, como dos de los tres, y creo yo que eso, la manera, va a ser esa manera como se va a manejar, o sea, retener lo que se tiene para ampliar bases, y que el resultado del impeachment sea para mejorar. Lo están buscando los dos, demócratas y republicanos. Exacto. Bueno, muchísimas gracias a los dos por acompañarnos hoy. Vamos a una pausa y ya regresamos con más de Cuestión de Poder. Y pasamos ahora a nuestro segmento cultural. Gracias por continuar con nosotros aquí en Cuestión de Poder. Como siempre, Alexandra Colonna Mil nos acompaña para contarnos qué recomendación nos tiene el día de hoy. Bienvenida, Alexandra. Gracias, Emiliana. Hoy quiero hablar del Registro Nacional de Cine. ¿Has oído hablar de esto? No tengo ni la menor idea de lo que es. Bueno, esto es una selección de películas que cada año se hace para que sean conservadas en la biblioteca del Congreso estadounidense. ¿No? Okay. La película tiene que tener 10 años de antigüedad para ser admitida en el Registro Nacional de Cine, y pues todos los años se hace una selección. Hay películas aquí de todo tipo, hay cine mudo, largometrajes, corto, cine experimental. Sin embargo, no hay muchas películas latinas. Pero este año entraron no una, sino 2 películas. ¿Y cuáles son? Bueno, una de ellas se llama Zoot Suit, que es una película, el nombre lo verán en pantalla, es un poco raro de pronunciar, pero es un musical muy poco visto de un director y actor de origen chicano que se llama Luis Valdés. Y la segunda película es la que quiero recomendar, que es de una directora de origen colombiano. Ella se llama en HBO, está en YouTube, está en iTunes, en Amazon Prime Video, así que ahí tienen una variedad de plataformas online para que puedan ir a hacerle streaming. Perfecto, muchísimas gracias. A ti, Emiliana. You'll never fit into that one. It's a size 7. It's like she hates me. She thinks I'm fat and I'm ugly, and God knows what. You're not fat. Alexandra, de nuevo, gracias por acompañarnos. A ti, Emiliana. Y a ustedes muchísimas gracias por su sintonía. Espero que hayan disfrutado este programa tanto como nosotros disfrutamos hacerlo. Nuestro equipo técnico cuenta con nuestra productora ejecutiva Fernanda Espinaza y Melissa Huayca, nuestro director técnico Mario González, Henry Guevara y Marco Granda, y por supuesto nuestro editor Anderson Simanca. Que descansen y muy buenas noches.